Y esta debe ser la recámara principal. Aunque no entiendo tanto porque ve hacia la doble altura. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hola a todos jóvenes, soy el arquitecto Aarón Cota Paredes y debido a que el video de casa abandonada les gustó tanto, pues voy a empezar a salir a las calles y vamos a compartirles el día de hoy una nueva casa. Está en proceso de obra gris y vamos a analizarla, ¿no? Desde acá afuera. Por ahí se puede ver el render, pero sin conocer mucho vamos a tratar de entender, ¿no? Tenemos un terreno de 12 metros de frente por 22 metros de fondo, porque todos los terrenos aquí en este fraccionamiento todos son iguales. Y las restricciones, recuerden que se comparten. Entonces fíjense cómo tiene una restricción acá que no se puede construir de 2 metros y luego quedan 10 metros libres completamente. Otra vez las vigas, les digo que es un tema muy usado últimamente, les digo, se puso de moda acá, y son detalles, ¿no? Son detalles que a los arquitectos nos encantan usar. También acá el arquitecto juega con estas losas de concreto que se ven bien, pero ojo, ¿no? Aquí en este fraccionamiento nos piden que cubramos una cierta área para las cocheras. Nos piden alrededor de 25 metros cuadrados de área techada en las cocheras. Entonces, por eso las casas repiten ciertas formas. Entonces, casi entiendo yo que el arquitecto está poniendo esta losa para cubrir el área, ¿no? Porque aquí son las cocheras. Entonces, deja esta zona para techar y luego el otro pedazo que le hace falta como para cubrir con los metros cuadrados, lo tiene acá. Entonces, aunque sean distintos niveles, se lo cuentan igual. Entonces, muchas de estas cosas tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con las mismas restricciones. Fíjense cómo aquí se puede ver la viga. Aquí se ve que no es un tema solamente estético, parece ser que sí carga. Y está coatada ahí o está empalmada en el ensamble de 45 grados, ¿se fijan? Esto está interesante porque al parecer o se van a ver los coches, porque aquí estamos viendo hacia las cocheras, aquí van a ir las cocheras y los coches se van a ver desde adentro, o el arquitecto va a diseñar algo, va a colocar alguna cosa, alguna celosía de herrería, de yo qué sé, para que no se vea tanto, porque no creo que esta relación vaya a quedar así. Algo van a poner aquí, ¿no? Algunos ladrillos, algo para proteger estas vistas. Pero lo que está interesante es que se puede ver de lado a lado. Ahorita vamos a ver, porque no veo la escalera. Esta es la entrada. Entras y acá tenemos un cuarto de máquinas. Fíjense cómo tiene aquí los tableros eléctricos, tuberías para los filtros probablemente, y no sé para qué más sea, ¿no? Si también va a ser cuarto de servicio. Pero lo que sí es que aquí tendríamos que proteger algo, ¿verdad? Porque si la puerta principal va aquí, ojo, si la puerta principal va aquí, a la hora de que abra puede tapar esta zona. Entonces, muchas veces nos pasa a los arquitectos, ¿no? Que una puerta abre y tapa otra puerta. Entonces, digo, no estoy seguro que vaya a ser así, pero pareciera que va a ser así. Porque aquí me imagino yo que necesito una puerta. Entonces yo voy a abrir y voy a tapar esta. Entonces, ojo ahí. Pero esto está bueno, jóvenes. Esto es un jardín. Fíjense cómo no tiene firme. Ahí se puede ver el firme. Y acá no. Entonces, este espacio va a estar interesante. Porque aquí probablemente le plante algo, un árbol. Y esto se vuelva exterior. Porque fíjense el hueco tan grande que tiene. Aquí le va a llover. A menos que le vayan a poner un cristal, un domo, un lucernario acá. Que podría ser, ¿verdad?
pero no me queda claro. Esta área queda muy transparente. Es el ingreso. Fíjense el remate. Tienes como dos opciones. O rematas con un muro o rematas con una visual de lado a lado como la que tienes acá, que es muchas veces la que nos gusta hacer a nosotros en las oficinas. Pero esto también está bien. Y esto, no sé, aquí probablemente una ventana que te lleva a esta restricción y este va a ser un medio baño, ¿verdad? Ahí ahorita es el baño de servicio. Fíjense el acomodo. Este acomodo me gusta. La puerta está al centro. La puerta está al centro y tienes lavamanos al lado izquierdo y tienes la taza del lado derecho. Nomás ojo, ¿verdad? Necesitas que este muro, esta mocheta, tenga alrededor de 60 centímetros, jóvenes. ¿Por qué 60 centímetros, tío Abraham? Pues porque los 55, 50 centímetros del mueble, si es un mueble fuerte, si no nomás es un ovalín o un lavamanos de pedestal. Entonces, por experiencia, 60 centímetros deben de medir mínimo estas mochetas para que quepa bien acá el lavamanos. Pero me gustan estos baños. Y esto se vuelve como un remate, ¿verdad? Para meterle luz a la casa. Para ir al baño, tienes esta vista al jardín y después entras. Y aquí, este espacio sí me encantaría que alguien me lo explicara porque como no lleva firme, esto va a ser jardín. La pregunta es qué tan abierto. Fíjense, ahorita vamos a ir para allá y hay unas lámparas que hay que analizar. Y esto se vuelve la sala comedor, se abre y un poquito fragmentada, ¿no? Este muro ayuda a enmarcar las vistas. Probablemente aquí puede ir la sala, acá el comedor, aquí es la cocina y aquí es una terraza. Una terraza cubierta, que eso está rico. Fíjense la orientación, aquí la orientación que tenemos, el norte está para allá, sur, entonces esto es el este. Por eso el rayo de sol está entrando aquí en esta forma, porque el sol salió por allá, ya está girando, ¿no? Pero recuerden que el sol sale por el este. La cocina va a estar en escuadra, viendo hacia la restricción lateral. Aquí te vas a asomar y vas a tener este jardín. Ahí va el proceso del firme. No entiendo bien para qué es este hueco. ¿Ah? ¿Qué irá a hacer aquí, maestro? Una chimenea. Una chimenea, ¿verdad? Claro. Y le va a dar servicio a la terraza y al comedor, ¿verdad? Pero ¿y el tiro? ¿De gas o de alcohol o qué? Eléctrica. Sí. Una cosa así. Fíjense, aquí ya había el sol y ya está pegando con todo acá. Cuidado con esas cosas, ¿verdad? Porque fíjense, probablemente como el sol está aquí pegando con todo, ¿no? Del este, el arquitecto casi me atrevería a decirles que en esta viga que vuelve a colocar acá, como en relación con la que vimos al frente, probablemente le genere otra celosía acá. Un elemento para proteger ese sol del este. Puede ser, ¿eh? Y puede ser que ponga vidrio acá. Vidrio de la viga para abajo y celosía de la viga para arriba. Y aquí la casa hace unos malabares interesantes. Porque acá se hace una terraza medio extraña que comunica. Vamos a ver, yo creo que vas a poder salir hacia acá. Esta es la terraza de abajo. Pero aquí esta no es terraza, este es el comedor. Este está techado completamente con esas luminarias desde arriba. Y la viga, pues sí, ¿no? Nos ayuda también para ese elemento que va a colocar acá. ¿Y este jardín va a ser abierto o lo van a techar? No, va a estar abierto. Va a tener arriba. Sí, un árbol ahí. Va un árbol. Y aquí va a haber algo. Aquí va la escalera. Ah, ok. Ah, esa pregunta estaba buena. Aquí va la escalera. Subes. Entonces yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que le va a tener que poner vidrio ahí arriba. Porque si aquí es la escalera, pues la escalera tiene que estar al interior. Buenas preguntas, ¿eh? Arquitecto, venga a responder. Entonces,
Creo que aquí va a ponerle vidrio para que entra la luz al árbol y quede esto protegido. Y esta es la planta baja. Entonces sí, probablemente este es el cuarto de lavado. A ver, voy a subir acá. Vamos a darle. Entonces, jóvenes, mi seguro de vida cada vez me va a salir más caro si me voy a dedicar a andar en obras. Tú sigues. Ok, subimos. ¿Y qué pasa? Fíjense la forma en la que acomodó la escalera, ¿eh? Fíjense el vacío. Entonces, subes en una sola rampa, pero tienes que llegar a un descanso. Llegas a un descanso de 1 por 1 o algo así y luego giras. Entonces, todo este espacio, esto va a estar bueno porque vas a subir las escaleras y te va a quedar el árbol a un costado. Lo que se me hace extraño es esta viga, es esta trave que es que no me queda claro, ¿verdad? O sea, que divide como este espacio que debió haber sido probablemente uno solo, aunque ya entendí. Aquí va a venir otra escalera. Entonces, una escalera te lleva a este punto y tú vas a venirte por acá, vas a girar y vas a volver a subir. Está un poquito complicado, ¿eh? Se genera una cosa acá interesante, aunque un poquito forzada a mi gusto, porque las dos escaleras atravesadas aquí, pues no sé, como que te van a robar un poco la vista del árbol. Pero bueno, se entiende que tienes otro nivel acá arriba, tienes otras recámaras, otros espacios, que a ese creo que no voy a poder llegar. Entonces, yo subo las escaleras y llego acá. Ok. Y aquí va a haber un closet. En estas mochetas, aquí seguro lo van a tapar con closet, porque aquí ya se ve un vertedero, ¿no? Un céspol ahí con su salida. Entonces, este va a ser el recorrido. Vas a caminar por acá. Aquí me van a tener que poner un barandal, si no voy a morir. Yo voy a venir caminando por acá. Tengo un remate, mochetas de distintos tamaños. Cuiden eso, ¿no? Aquí se ve raro, ¿no? Que tengas una mocheta acá y otra mocheta acá. Pero el remate al menos es bueno, ¿no? Porque caminas y vas viendo hacia afuera, eso que está bien. Este debe ser un Star de TV, ¿no? Distribuidor. Instalaciones a aires acondicionados, esto está bueno. Cuidado con estas cosas, ¿no? Estos son 2 ejes. Este muro es un eje y este muro es otro eje. Estos son chipotes, ¿no? Sale el muro del espacio y hace un poquito de ruido, ¿no? Fíjense aquí como este encuentro se ven demasiadas líneas. Y obviamente lo hizo así porque le hacía falta espacio, ¿no? Porque si la recámara lo hubiera dejado a este eje, hubiera quedado muy pequeña. Entonces, lo que yo habría hecho más bien sería encontrar como un equilibrio, mover este eje un poquito para acá, mover este eje un poquito para acá y que fueran el mismo eje, ¿no? Que convergieran. Recuerden que estamos buscando la depuración de planos. Esta es una recámara que ve a la calle, de buen tamaño. Aquí hace este gesto y esto se va a volver vestidor. Todo esto va a ser un vestidor, después lavamanos, después WC y después regadera. Y aquí vemos ya estas ventanitas troneritas y ahí se ve la losa con la que arrancamos, ¿no? La que veía hacia las cocheras. Y esta debe ser la recámara principal, aunque no entiendo tanto porque ve hacia la doble altura. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, si esta es la recámara principal, fíjense aquí cómo va otra TV. Lo entendemos por esas salidas. Entonces, estoy confundido, jóvenes. Estoy confundido. No sé si aquí va la cama y la cama la van a apuntar hacia el ventanal, hacia afuera. Fíjense cómo voló esa cubeta. Y van a ver la tele de lado, pero al mismo tiempo se van a estar asomando hacia el comedor, porque yo estoy casi seguro que aquí hay vidrios, porque si no la casa quedaría muy chica. O sea, si toda esta zona fuera exterior, sería mucho desperdicio. Entonces no, aquí debe ir el vidrio, ¿no? Aquí debe ir el cerramiento. Y probablemente estos clientes quieren voltear a ver, que su recámara voltee a ver hacia el comedor. Pero ¿y si hay una fiesta?
Si hay una fiesta aquí y alguien se quiere dormir, no me queda claro esto, ¿eh? Y esta terracita que tiene aquí una llave, probablemente para regar macetas. Aquí tenemos un vestidor con una ventilación, iluminación. Y este baño con esta ventana sí me gustó. De lado a lado, sin mocheta, con una vista muy, muy pura, muy bonita hacia el cielo. Este baño sí me gusta. 2 ovalines, la taza y probablemente, fíjense, 2 regaderas de ducha de arriba. Entonces, estos clientes son especiales. Y es que esa es la belleza de la arquitectura, jóvenes. Que en clientes se rompen géneros. Y bueno, vamos a cerrar. Vamos a ver si no morimos descubriendo la otra recámara. ¿Cuál de las 2 escaleras me matará menos? A ver. Fíjense cómo escogí la de madera, ¿eh? Y aquí me voy a quedar porque... fíjense. Subiste las escaleras. Y te llevó aquí. Hombre, aquí sí hay muchos... Ok, esto está medio de la muerte. Ok. Entonces viene otra escalera acá. Fíjense cómo le están dejando estas anclas o estas... No sé, debería haber un ancla ahí soldada, pero no la veo. Veo una varilla, entonces algo le van a hacer ahí. Le van a soldar y le van a colar o con taquetes o con algo. Van a agarrar la rampa. Y en el otro punto se va a anclar ahí. Entonces subes, aquí el techo está más bajito, ¿eh? Fíjense cómo yo mido más o menos como 1.74 y estoy tocando como 2.20, ¿no? O 2.10. Entonces subes, vuelves a girar con un descanso, que pues es parte de la forma de la escalera. A mí me gusta más subir de frente a las losas. Aquí está subiendo de lado y llegas a este espacio que solo Dios sabe bien qué es, que se abre hacia esta terrazota, que cuidado con los bajantes. Fíjense cómo la pendiente la trae inversa, la trae hacia acá. Por lo tanto el bajante lo dejaron aquí. Aquí parece ser que hay un closet, otro baño, una regadera exterior. Eso, me encantan estas regaderas exteriores. Entonces aquí tú te estás bañando y esta va a ser tu vista. Sí, estos clientes son especiales, ¿eh? Tienen unas ideas medio locochonas. ¿Ok? Y aquí este espacio, es que si la casa quedó como medio laberíntica, ¿no? Con tantos ejes. Y yo camino por acá y aquí ya me puedo asomar. Y esta es la gran incógnita. Dejen sus comentarios. ¿Cómo creen que se va a resolver? Si le van a poner vidrios, si lo van a dejar abierto, ¿qué le van a hacer aquí? Porque puede ser que lo dejen abierto. Si lo dejan abierto, ¿qué significa? Que la casa se va a vivir hacia el exterior. O sea, los mosquitos van a poder venir por aquí y entrar para todos lados. Muy bien, jóvenes. Espero que les haya gustado este video. Dejen sus comentarios, compártanlo. Saludos a todos. Nos vamos despidiendo. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Guadalajara, Jalisco, México. Entrando a las obras, a veces con permiso, otras veces no. Pero siempre con las ganas de compartir conocimientos. Nos vemos muy pronto. Bye.